Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano. Volumen 3, 291, parte séptima. La filosofía entre los siglos XIX y XX. Capítulo 13, el neoempirismo. 822, el neoempirismo ético. En todas sus ramificaciones, el neoempirismo ha considerado como privilegio el lenguaje descriptivo, porque las proposiciones o enunciados o afirmaciones declarativas de que consta dicho lenguaje son las únicas expresiones, como ya lo había reconocido Aristóteles, que pueden ser declaradas verdaderas o falsas y por ello constituyen el patrimonio de la ciencia. Ahora bien, desde el punto de vista del lenguaje descriptivo, las reglas, las normas, los imperativos que constituyen la moral no tienen el menor sentido. De ahí que el neoempirismo haya negado casi unánimemente a la ética, como ciencia de la moral, el carácter de una disciplina racional. En consecuencia, los neoempiristas reducen el dominio de la moral al de las emociones. Wittgenstein afirmaba que la ética es inexpresable. Schlick afirmaba: cuando recomiendo una acción a alguno como buena, expreso el hecho de que yo la deseo, que es un punto de vista que coincide con el de Russell. Carnap afirmaba que las proposiciones de la ética son pseudoproposiciones que no tienen contenido lógico, pues no son más que expresiones de sentimientos que a su vez tienden a suscitar sentimientos y voliciones en los que las escuchan. El propio Ayer contribuía a difundir este punto de vista expresándolo en la forma más cruda. Al decir que cierto tipo de acción es bueno o malo, no hago una afirmación factual, ni tampoco una afirmación sobre mi propio estado de espíritu. Expreso simplemente ciertos sentimientos morales. Y el hombre que abiertamente me contradice, expresa simplemente sus sentimientos morales. Así, pues, no tiene sentido preguntar quién de nosotros tiene razón, porque ninguno de nosotros afirma una proposición genuina. La función del lenguaje ético es, por tanto, emotiva en el sentido de estimular las emociones e inducir a la acción, pero es imposible hallar un criterio para determinar la validez de los juicios éticos. Más tarde, Ayer insistía sustancialmente en este mismo punto de vista. Con este mismo espíritu, Fey declaraba: el término malévolas, en sentido no instrumental, se emplea como un matiz puramente emotivo por la dirección o rectificación de las actitudes. Papp corregía esta tesis afirmando que el valor es subjetivo solo en cuanto es intersubjetivo, y es decir, es el objeto del deseo participado o participable de un gran número de personas. A reforzar este punto de vista común en el ámbito del neoempirismo, ha contribuido la afortunada obra de Charles L. Stevenson, titulada Ética y lenguaje, 1945, que es un análisis detallado del lenguaje prescriptivo de la moral. Siguiendo una distinción hecha ya por Ogden y Richards, Stevenson fija la distinción entre significado descriptivo y significado emotivo de las palabras, mediante el concepto de disposición, empleado ya por Carnap y otros. El significado descriptivo de un signo es su disposición para modificar el conocimiento con tal que la disposición sea causada por un proceso elaborado de condicionamiento que ha acompañado el uso del signo en la comunicación y con tal que la disposición esté fijada al menos en un grado considerable por reglas lingüísticas. Por otro lado, el significado emotivo de una palabra, que es la fuerza que la palabra adquiere sobre la base de su historia en situaciones emocionales, de evocar o expresar directamente actitudes en cuanto esto se distinga de describirlas o designarlas. Las dos especies de significado no son partes, sino aspectos diversos de una situación total. Pero el significado emotivo puede ser más o menos independiente del descriptivo. Ahora bien, los juicios éticos se fundan enteramente en el significado emotivo. Si Ticio y Cayo tienen dos actitudes diversas, si Ticio aprueba y Cayo desaprueba la misma cosa X, el desacuerdo no concierne a la naturaleza de X,
que puede también describirse en los mismos términos de ambos, pero solo la actitud valorativa con respecto a X. En efecto, si su desacuerdo está determinado por un conocimiento insuficiente de la cosa X, puede ser eliminado de modo puramente racional, mediante una descripción exacta de la cosa misma. Pero cuando el desacuerdo se refiere a las actitudes, el método para eliminarlo no es el racional, sino el persuasivo, que depende del alcance emocional de las palabras, esto es, del significado emotivo, de la cadencia retórica, de una metáfora apropiada, de un tono de voz estentóreo, estimulante o suplicante, de gestos dramáticos, del cuidado de establecer una relación con el oyente y cosas por el estilo. Instrumentos fundamentales del procedimiento persuasivo son las definiciones persuasivas, que alteran el significado descriptivo del término dándole mayor precisión dentro de los límites de la belleza habitual, pero no modifican su significado emotivo. Un refinamiento y precisión de estas tesis de Stevenson constituyen las presentadas por R. M. Hare en su escrito El lenguaje de la moral, publicado en 1952. Hare insiste en la distinción entre proposiciones imperativas y proposiciones descriptivas, y la inderavibilidad ya reconocida por Hume de las primeras con relación a las segundas. Pero insiste en una terminología distinta de la de Stevenson, sobre la presencia de un contenido común entre las unas y las otras, denominado por él como frástico, esto es, indicativo o designante, en el sentido de que las dos frases cierra la puerta, imperativo, y estás para cerrar la puerta, indicativo, tienen en común el frástico cerrar la puerta, y reconoce la diferencia entre las dos especies de proposiciones diciendo que el asentimiento sincero a las primeras implica creer en alguna cosa, y el asentimiento sincero a las segundas indica hacer alguna cosa. Las proposiciones imperativas, al no poder deducirse de principios indicativos, se deducen de principios que son ellos mismos prescriptivos, principios que son los generalmente aceptados en la sociedad en que se vive, pero que no son inmutables porque pueden ser repropuestos, corregidos o cambiados. En un libro reciente, Libertad y Razón, 1963, Hare ha insistido en la universalidad de los juicios morales, que los juicios morales comparten con los descriptivos, aceptando la tesis de Kant, y en la posibilidad de ponerlos a prueba, como Popper ha propuesto para las proposiciones científicas a través de un intento de refutarlas. Lo mismo que la ciencia, seriamente cultivada, es la investigación de las hipótesis y la puesta a prueba de ellas con el propósito de falsificar sus consecuencias particulares. Así también la moral, como empresa seria, consiste en la búsqueda de los principios y en la puesta a prueba de los mismos en casos particulares. Toda actividad racional tiene su disciplina, y esta es la disciplina del pensamiento moral. Poner a prueba los principios morales que se nos sugieren, como deducir sus consecuencias y ver si podemos aceptarlas. A este propósito, se puede decir que el carácter llamado emotivo de las proposiciones morales, sobre el que tanto han insistido los neoempiristas, ha sido puesto aparte. Ciertamente, según Hare, el discurso ético parte de prescripciones de acciones, no de descripciones de hechos, pero la disciplina lógica a que el mismo se haya sometido, universalización de la prescripción y propósito de refutar sus consecuencias, es idéntica a la propia de la ciencia, lo cual debería significar que al discurso moral corresponde la misma validez del discurso científico.